Al final, las academias que todo el mundo conocemos en cuanto entras un poquito en el mundillo, es que ofrecen lo mismo, ¿sabes? Y pues eso, clases durante que te cuesta 150 euros al mes, que me parece una barbaridad, aparte de temarios, aparte de si quieres hacer test, o sea, y luego, pues eso, me descargué de algunas academias pues el primer tema y de la vuestra igual, el módulo de prueba, un poco para comparar entre todas, a ver qué era lo que más me llamaba con la experiencia que yo había tenido, que en realidad ya te digo que era yo con el libro y ya está, ¿sabes? Mm. Y nada, y en realidad me decidí por vosotros, sinceramente no me acuerdo cómo llegué a vosotros, probablemente por lo mismo, pues Instagram, alguien que lo recomendó, lo miré como todas, y era la única que ofrecía algo distinto. O sea, en ese momento yo no sabía si era mejor o peor, era distinto, porque no eran, pues este es nuestro manual, te lo descargas y ya está, y hay un foro y ya está. O clases los jueves a tal hora y por tanto al mes, era algo distinto, está todo el temario explicado en vídeos, tú te gestionas tu tiempo, porque al final yo decía, yo había vivido lo que era estudiar y trabajar muchas horas. Yo decía, ¿cómo vamos a ir a una academia? Igual yo, ahora, o sea, mi yo de ahora, digamos, que tengo todo el tiempo del mundo para estudiar, que mi yo de hace 6 meses que estaba trabajando 9 horas, 10 horas al día, ¿sabes? O sea, esas dos personas en una misma academia no es factible o no, ¿sabes? No pueden ir al mismo ritmo. Entonces, era lo que no me llegaba a convencer de eso, de apuntarme a unas clases regulares y demás, Ya. porque cada uno tiene sus circunstancias y es muy difícil ir al mismo ritmo dos personas con circunstancias tan distintas. Esa es, Laura, justo una de las claves de las que surge un poco todo el proyecto nuestro, ¿sabes? O sea, surge precisamente por lo que yo viví cuando oposité. Cuando yo, no sé si yo esto te lo he contado o has visto algún vídeo en el que cuento mi batallita particular, ¿sabes? He visto tantos que seguro que verás. Pues, a ver, tampoco te quiero ni quiero hablar de mí, ¿no? Pero básicamente mi experiencia fue esa. Yo fui a probar a una academia de mi ciudad, por ejemplo, y mi experiencia fue muy esclarecedora, o sea, en este sentido, en el que eh, yo vi el problema doble del tema de la academia. Y es que, por un lado, iban a un ritmo. O sea, yo acababa de empezar, yo tenía muy poco tiempo y no sabía nada de la oposición, pero sí que sabía, yo sí que podía proyectarme un poco a futuro y ver que si yo me sometía al ritmo del grupo, no llegaba ni de coña. Eso lo veía claro, era como una tragedia. Yo veía a la gente allí y yo decía, además, se daba la paradoja de que era gente que llevaba ya un tiempo, con lo cual sabían de los temas infinitamente más que yo, pero yo veía que iban hacia un precipicio. Lo veía claramente. Yo digo, Dios mío, pero ¿esto cómo es? Y ahí estaban. Y luego, curiosamente, me enteré de que de esa clase no aprobó nadie, porque al final luego conocí gente que había estado y no aprobó nadie de la clase. Pues que funcionan así. Y además se da la doble paradoja que yo no los quiero criticar en público, entre otras cosas porque a pesar de todo considero que los de esa academia eran buenos profesionales. Tú dirás, ¿eso qué sentido tiene? Pues lo tiene, porque yo creo que eran gente que sabía de lo que, sabe, que hacía las cosas bien, que explicaban. Lo que pasa es que tienen un modelo que no es eficiente. Es que es Bueno, un sí, modelo. el ritmo no tiene que ver con ser buen profesor o mal profesor. Tú puedes saber mucho de tu materia y ser muy bueno explicándola, pero es cuestión de ritmo, un poco. Claro, y de tener una sistemática enfocada a esta oposición, porque yo veía los dos profesores que vi, dije, vale, este hombre sabe de personal y esta mujer sabe de derecho constitucional, pero no me están explicando enfocado a este test que yo tengo que hacer y a este tipo de examen con el que yo me voy a tener que enfrentar, ¿sabe? Con lo cual el problema era doble, por un lado, de ritmo, que yo veía que ese ritmo no llegaba porque yo tenía que ir mucho más rápido, y luego de posición. O sea, ellos estaban en un punto en el que no era el mío. Con lo cual, yo, ¿cómo me voy a someter a un grupo? Es que es absurdo, ¿sabes? Y de Y ahí... aparte, probablemente, no lo sé, pero ese profesor de Derecho Constitucional para C1, para las de la Junta, para las de, no sé, para las de Hacienda, si hay, porque, bueno, constitucional hay en todos, ¿no? Pues, o sea, como para muchas distintas. Y está claro que no en todas preguntan distintas. Yo no conozco, solo conozco las nuestras y las de la Universidad Complutense, porque durante este proceso, luego si quieres te lo cuento, me he presentado a administrativo de la Complutense.
no tienen nada que ver las preguntas. O sea, yo cuando he hecho los exámenes de la Complutense decía, es alucinante Mm. cómo el mismo temario te lo pueden preguntar de formas tan distintas para un mismo nivel. O sea, no estoy hablando de que esto fuese gestión o esto fuese auxiliar, no, no, eran las dos C1 y era totalmente distinto de Correcto. estudiar, de la literalidad. Entonces, pues, claro, es algo que también, eh, incluso, fíjate, desde las primeras vueltas con vuestros temas, ya solo las 3 o 4 preguntitas esas que vienen al final del tema te hacen visualizar muy bien cómo te pueden preguntar el tema. Que está claro que luego hay muchísimo más material, te pones a hacer exámenes y hay 1000 preguntas, pero desde un primer momento, o sea, desde una fase cero, desde que empiezas, solo con esas 3 o 4 preguntas que al final del tema tú explicas y demás, te hace tener una visión bastante general o idea de cómo te pueden preguntar el tema ese que te acabas de estudiar. Y es que eso, pues eso, es que como fundamental y eso no lo hacen en ningún sitio. Es que incluso hasta los test de las academias grandes o de plataformas que todo el mundo utiliza grandes, es que no tienen muchas veces nada que ver. O sea, y al Y final te claro, dispersan. y eso hace, Laura, que el proceso se vuelva muy ineficiente, porque estás estudiando de forma difusa, de forma no acotada, no concreta, Mm, en sí, sí. contraposición con algo que si estás estudiando para una tipología de preguntas, que luego las puedes modificar, vale, pero ya están más cerca. Claro, claro. O sea, te pueden colar 2 o 3 como este año que digas, perdona, pero son 2 o 3 al final y son 2 o 3 que todo el mundo va a estar así, pero el resto siguen un patrón al final. O sea, no.